Que el Señor les bendiga. Muy bien, es un privilegio para mí estar compartiendo la palabra con ustedes hoy en este día especial que celebramos a las mamás. Así que les voy a pedir que busquemos en la palabra del Señor en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 1. Samuel está cerca del principio de la Biblia, es el libro 9. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y después va Samuel. Así que búsquenlo por ahí, por favor. Primero de Samuel, capítulo 1. Hoy vamos a estar hablando sobre una mamá modelo en la Biblia. Una mamá modelo. Y su nombre era Ana. Así que cuando lo encuentren, pueden ponerse de pie, en señal de respeto a la palabra de Dios. Y si no tienen Biblia a la mano, también pónganse de pie para que podamos leerla todos juntos, por favor. Primero de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tobu, hijo de Suf, efrateo. Él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Gloria a Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por este día en que podemos estar aquí reunidos buscando de ti, Señor. Gracias porque hoy es un día especial en que celebramos a nuestras mamás, Señor, a nuestras abuelas, a las mujeres que tú has puesto en nuestra vida, Señor. Te agradecemos por ellas, te pedimos que tú les des muchos años de vida con salud, Señor, que tú les permitas, que tú les concedas las peticiones de su corazón. Te agradecemos, Señor, porque a través del amor de nuestras madres hemos podido también ver un reflejo de tu amor. Te queremos pedir, Señor, por la palabra que hemos de recibir ahora. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. No queremos palabra que venga de un hombre, de una persona, Señor,
sino que queremos recibir edificación en nuestro corazón con palabras que vengan de ti, por favor. Alimenta nuestros corazones, Señor, y ayúdanos en este día. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Ser mamá es difícil, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿O hay alguien que piense que ser mamá es fácil? No. Les leo un poema que le escribió un niño chiquito a su mamá. Dice así: te iba a comprar una tarjeta y chocolates con cajeta, pero mejor decidí gastarme el dinero en mí. Es bien difícil comprarte un regalito cuando lo que me das de domingo es tan poquito. Feliz Día de las Madres para ti. Ya lo dije, ese es el fin. Así que, ¿por qué no te levantas ya y me preparas algo de desayunar? ¿A quiénes de las mamás que están aquí les tocó así levantarse a hacer oficio hoy el Día de las Madres? Levantarse a preparar a los niños, a preparar, no, por lo menos el desayuno no les tocó prepararlo, ¿no? Pero preparar a los niños, a ver que todo estuviera bien, ¿verdad que sí? Amén, dice mi esposa. Le ayudé un poquito. Es difícil ser mamá. Y fíjense que en el tiempo en que vivieron Elcana, como se llamaba el esposo que leímos en la historia, y Ana, también era un tiempo difícil. Era un tiempo difícil, así como donde vivimos, como el tiempo que vivimos ahorita. Por ejemplo, ellos vivieron en el tiempo de Israel que se conoce como el tiempo de los jueces. Fue el tiempo antes de que hubiera reyes. Y en Israel, lamentablemente, había un desorden social, había perversión, por así decirlo. El libro de los jueces, que relata esta historia también, este tiempo, dice muchas veces estas palabras, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era el tiempo en que ellos vivían. Y para Ana era especialmente difícil. Fíjense que Ana, si se fijaron, no era la única esposa, sino que Elcana tenía dos esposas, ¿verdad? Ahí sí se fijaron los hermanos, tenía dos esposas. ¿Cómo es eso? En ese tiempo en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Probablemente él se había casado con Ana y al ver que no tenía hijos, tomó otra esposa. ¿Por qué? Porque para ellos era tan importante, en especial, que las mujeres pudieran tener hijos, que cuando una mujer no podía tener hijos se consideraba que era maldita por Dios, que ella tenía una maldición de parte de Dios. Es más, justo en la paginita anterior, en la última página del libro de Ruth, que habla sobre esta muchacha, habla de la bendición que le daban, digamos, a la hora de casarse. ¿Cuál era la bendición que el pastor o el líder o la persona que los casaba les daba? El anciano en la ciudad. Miren lo que dice en el último capítulo de Ruth, la paginita anterior, versículo 11. Dice Ruth 4:11: y le dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: somos testigos de que él se iba a casar, ¿verdad? Jehová haga a la mujer que entra a tu casa, o sea, a tu esposa, como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. No le dice que tu esposa sea muy feliz, que tu esposa sea buena cocinera, que tu esposa sea... No, lo que le decían ellos, la bendición que ellos daban cuando alguien se casaba es que tu esposa sea como Raquel y Lea, que le dieron a Israel más de 12 hijos. Esa era la bendición que ellos daban, que tu esposa tenga muchos hijos. Entonces Ana vivía en un tiempo difícil, porque aparte de la situación que se veía, ella no podía tener hijos, y la gente la consideraba que ella tenía una maldición de parte de Jehová. El hecho de que Elcana tuviera dos esposas no era algo que la Biblia avalara, porque cuando Dios puso a Adán en el huerto, ¿cuántas esposas le puso? Una. Cuando Dios eligió a un solo hombre, que era el que se había mantenido recto, y destruyó a los demás en el diluvio, ¿cuántas esposas tenía Noé? Una. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: a él lo voy a elegir yo, y en el nombre de él van a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿cuántas esposas tenía él? Él tenía una.
Entonces, en ese tiempo en Israel, ellos habían comenzado a copiar las cosas que hacía el mundo. Los países, las naciones que estaban alrededor de ellos hacían cosas diferentes, que no necesariamente estaban respaldadas por Dios, porque ellos no conocían de Dios. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y Ana sufría por eso. Imagínense lo que era sufrir para ella. Dice en el versículo 4, dice: cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Y en el versículo 6 dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Imagínense lo que sufría esta mujer cada día, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora, ¿cuáles son las dificultades a las que se enfrentan las mamás en nuestros días? ¿Será que en nuestra sociedad también parece que cada quien hace lo que bien le parece? Así como en el tiempo de ellos. ¿Sí? O podemos decir todos, no, que aquí todos viven respetando la ley, aquí podemos andar tranquilos porque la gente se respeta. ¿Es así la sociedad en que vivimos? ¿Verdad que no? A veces parece que aquí es la ley del más fuerte, ¿verdad? El que puede, va, y el que no, ahí va pasando encima de los demás, y es una lucha constante. Y para las mamás, en especial para las mamás que tienen hijos jóvenes, que tienen muchachos que andan en la edad como los que tenemos aquí en el colegio, qué difícil es tener que preocuparse no solamente porque los hijos tengan lo que necesiten, sino también por los amigos de los hijos, por la situación, y porque a veces solamente porque los muchachos están en esa edad, las madres les andan echando el ojo para reclutarlos. Qué terrible es el tiempo en que vivimos, cuando salimos de la casa no sabemos si vamos a regresar, y las mamás que pasan esa angustia con cada uno de sus hijos, ¿verdad? Es un tiempo bien difícil. Podríamos decir que aquí cada quien hace lo que bien le parece. Es más, estaban pasando los resultados de una encuesta hace poco que mi esposa me compartía, y decía que muchas de las personas que reciben amenazas, que son extorsionadas, que son asaltadas, ni siquiera van a la policía porque o tienen miedo de lo que les pueden hacer por ir a reportar el problema a la policía, o simplemente no confían en que la policía pueda resolver el caso porque tienen demasiado trabajo o porque pasan muchos problemas. Entonces vivimos en una sociedad muy difícil, y las mamás pasan ese sufrimiento no solo por ellas, sino que también lo pasan por cada uno de sus hijos. Una de las características que podemos ver, y es donde yo quiero comenzar con este punto, es que las mujeres que pueden ser un ejemplo, las mujeres de fe, tienen problemas reales. Podemos ver que de Ana podemos aprender una gran lección, pero lo primero que nosotros encontramos de Ana es el problema al cual ella se enfrentaba. Un problema serio, un problema que la afectaba a ella no solo en su familia, porque en su familia ella sufría, personalmente ella sufría, pero en su comunidad, entre sus vecinos, ella también sufría porque la miraban de menos. Ahí va la mujer estéril, decían. Ahí va la que no le pudo dar hijos al marido. Y toda la sociedad la criticaba. Ella sufría. Ahora, ella tenía problemas. No tenemos que pensar que por el hecho de que estamos teniendo problemas, Dios no nos ama, o que Dios no piensa en nosotros, o que Dios nos ha descuidado. Aún las mujeres como Ana, que encontramos en la Biblia, que han sido ejemplo, aún ellas tuvieron problemas. Ella tenía una familia que estaba dividida también. ¿Por qué? Porque de un lado estaba la otra esposa, Penina, con los hijos que ella tenía, y el marido tenía que darle a ella para la ofrenda y todo, y después le daba a Ana también, trataba de consolarla, trataba de animarla, le decía, mira, le decía, en el versículo, más adelantito le decía, no te soy yo mejor que 10 hijos, ¿por qué te pones así? Y a veces así somos los esposos, ¿verdad? Cuando las esposas vienen, cuando las mamás vienen y están tristes y se sienten mal por algo, y el esposo le dice, mira, ¿y por qué no haces esto? Pues porque los varones somos prácticos, ¿verdad? Haces esto, ya, deja. Y tal vez la esposa lo que necesita es que le escuchen, lo que necesita es que solo le digan, sí, tenés razón, que la traten de entender, y los varones no, simplemente estamos tratando, mira, aquí está la solución, hagamos esto y ya estuvo. Ya sí, ¿por qué lloras tanto por eso? Ni su marido le entendía tampoco, porque ella se ponía triste
Y el marido decía, pero yo te soy mejor que 10 hijos. Pero ¿creen que esas eran las palabras que ella quería escuchar? No, a pesar de que su esposo la amaba, la Biblia lo dice, que su esposo la amaba a ella especialmente, ella tenía problemas. Y esa es una característica de las mujeres de fe. Van a experimentar problemas. Cualquier persona que quiere estar cerca de Dios va a experimentar problemas. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta que queramos acercarnos a Dios. Nos va a poner estorbos en el camino. Pero eso no es el fin de la historia. Las mujeres de fe también reaccionan de una manera clara ante los problemas. ¿Cuál fue la forma en que Ana reaccionó ante estos problemas a los que ella se enfrentaba? Ante su incapacidad de tener hijos. Ella fue, se deprimió y se quedó ahí. Vivió su vida en depresión. Se resignó. Se hizo amargada. ¿Qué fue lo que dice? Miren el versículo 9. Se levantó después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, ella con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Las mujeres de fe tienen una vida de oración. Ellas saben de que aunque su familia tenga problemas, que aunque ellas tengan problemas, que tengan dificultades, hay alguien que siempre escucha. Es nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Las mujeres de fe tienen una vida de oración. Miren, yo le agradezco a Dios porque en mi familia nosotros tenemos ese ejemplo. Con mi abuela que está aquí, con mi mamá e incluso con mi esposa, que ora mucho más de lo que yo oro, y yo sé que muchas de sus oraciones son por mí también, al igual que de mi mamá y mi abuela. Y yo se lo agradezco al Señor porque, miren, varias veces me ha pasado que tengo una reunión importante, un trabajo grande que entregar, y yo siento que me sale más fácil lo que yo esperaba. Yo llego a la casa, mira, estuviste orando por mí. Sí, me dice. Y yo he sentido el respaldo de Dios. Y yo sé que mi mamá y mi abuela también lo hacen. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. La oración de un corazón de madre que llega delante de Dios puede mucho. Así como el ejemplo que ponía el Señor del juez injusto y la viuda, que la viuda llegaba a pedirle al juez injusto, llegaba, Señor, hágame justicia con los que me están molestando, hágame justicia, por favor, hágame justicia. Y llegaba tanto delante de este juez que aunque era un hombre injusto, al final le terminó haciendo justicia contra sus enemigos. Ahora imagínense cómo no va a ser nuestro Padre que está en los cielos si viene una madre a orar por sus hijos día y noche, si viene y ora y llora delante de Dios, así como lo hacía Ana. Yo conocí, y creo que les he contado esto, yo conocí a hubo un tiempo en que de parte de la iglesia íbamos al Hospital San Rafael a orar por los enfermos, y estábamos orando por los enfermos, tratando de ganar almas. Y bueno, antes de acercarnos a cada cama, nos habían enseñado que debemos de orarle al Señor y preguntarle por qué debemos de orar por esa familia o por la persona que estaba ahí, porque llegamos a la hora de visita. Entonces a veces estaba la familia con las personas. Y yo me acerqué a la cama de una señora y me di cuenta de que ellos ya eran cristianos. Estaba la señora con su hermana, una señora quizás de unos 60 años. Pero aún así, aunque ella era cristiana y la meta de nosotros principal era ganar almas, el Señor me puso en el corazón orar por ella, oramos por su salud, y mientras estaba en eso, la hermana de la señora salió y vino el hijo. Y yo lo volví a ver, y el Señor me dijo, esta es la razón por la que tú tenías que orar. Y me acerqué al señor quizá de unos 35 años. Y yo me acerqué y le dije, mire, ¿usted sabe por qué su mamá está aquí? ¿Y por qué estoy yo aquí? Es para que usted acepte a Cristo hoy, porque hoy es el día en que usted le toca aceptar a Cristo. Él no había aceptado a Cristo todavía, a pesar de que toda su familia era cristiana. Pues el Señor me dijo que yo me acercara aquí, y era por usted, no era por su mamá, sino que era por usted, así que usted va a aceptar a Cristo hoy. Vaya, yo ya aceptó a Cristo. Al rato, después de estar ahí con la mamá un ratito, salió y volvió a entrar la hermana, y viene la hermana, que vendría siendo la tía del señor este. Usted ganó esa alma, amigo. Sí, no sabe cuánto tiempo tenemos de estar orando por él. Y yo me sentí feliz en mi corazón, no por lo que yo había hecho, sino porque el Señor me había usado. Ahora imagínense esta mamá, cuánto tiempo había pasado orando por el alma de su hijo.
porque Dios lo salvara. Y el Señor, en su misericordia, Él sabía por qué había permitido que esta señora, o sea, si estaba ingresada en el hospital, no era por gusto, había estado bien enferma, pero el Señor había permitido que pasara eso. ¿Por qué? Porque había una mujer que había estado orando por un hijo para que él fuera salvo por muchos años, y el Señor me permitió a mí, tuvo la misericordia de que yo fuera parte de este milagro, de que este hombre fuera salvo. Ahora, esa es la clase de milagros que el Señor hace todo el tiempo. Cuando una madre está orando por sus hijos, está pidiendo por protección para sus hijos, está pidiendo por provisión, sabiduría, por lo que sus hijos necesitan, Dios escucha, hermanas. Hermanos, como padres, nosotros también tenemos la autoridad de hacerlo, ¿sí? Y los hijos también tenemos la responsabilidad de orar por nuestros padres y por nuestras madres, amén. Porque Dios escucha la oración de una persona de fe, Dios escucha la oración de una madre de fe. Pero hay otra cosa bella, algo precioso, es que las mujeres de fe, aparte de que tienen problemas reales y que los enfrentan con oración, ven la provisión de Dios. Miren lo que hizo Dios en la vida de ella. Dice en el versículo 19: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. El nombre Samuel significa pedido a Jehová, y ese fue el nombre que ella le puso a su hijo. Imagínense qué bello. Ella pudo experimentar la provisión de Dios de primera mano en su vida. Ella pudo experimentar que el Señor llenara ese vacío que ella sentía. Ahora, esto no quiere decir que, mira, hermano, entonces la receta para una mujer que no puede tener hijos es que tiene que venir al templo y orar y llorar, y ya con eso Dios le va a dar un hijo. No es eso lo que está diciendo la Biblia, pero sí está diciendo que Dios le va a proveer lo que usted necesita en su vida. A veces, bueno, siempre el Señor sabe qué es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, aún mejor que nosotros. Yo conozco una muchacha que es amiga mía, que ella por muchos años le estuvo pidiendo al Señor poder tener hijos, y el Señor no le había permitido tener hijos, y ella oraba y lloraba también, porque yo la vi llorar varias veces cuando me contaba de cómo se sentía y de cómo ella se sentía por no tener hijos, y de cómo le oraba al Señor. La última vez que hablamos de eso, me dijo: mira, fíjate que yo he entendido, me dijo, que yo le voy a seguir pidiendo al Señor tener hijos, pero si Él no me lo da, Él sabe por qué es. Y el Señor la ha puesto a ella en un ministerio donde Dios la usa a ella para bendecir a muchas personas, no solamente en el área espiritual, sino que en su parte profesional. El Señor la ha capacitado a ella, y ella, podríamos decir, que la hace de madre sustituta de un montón de niños por el hecho del tipo de trabajo que ella hace. Entonces el Señor sabe por qué la tiene así, pero el Señor le ha puesto en su corazón esa tranquilidad de saber de que aunque no le ha dado hijos en este momento, y aunque ella se lo sigue pidiendo, el Señor tal vez vaya a seguir dárselos más adelante. El Señor le ha dado le ha llenado su corazón, le ha permitido cumplir ese rol, ayudarle a muchas otras personas a través de su carrera, a través de su ministerio, y le ha dado tranquilidad, de manera que ella no siente esa tristeza, ese vacío. Entonces lo que está diciendo aquí la Biblia, y lo que yo le quiero expresar, es que no significa que Dios nos va a cumplir todo lo que le pedimos, porque no se trata de eso, sino sería como el genio de Aladino, ¿verdad? Que yo llevo a frotar la lámpara y te voy a cumplir 3 deseos. No, pero Dios va a llenar nuestros corazones. A veces no sabemos bien qué es lo que queremos, así como les toca a las mamás, ¿verdad? Que los niños, cuando están pequeños, si usted le dice: ¿qué quieres comer? ¿Quieres comer pollito o quieres comer pastel? ¿Qué dicen los niños? Pastel. Y si todos los tiempos de comida usted solo les da pastel, ¿qué pasa con los niños? ¿Crecen sanos y fuertes? No, ¿verdad? Crecen gorditos y se pueden enfermar, ¿sí? No tienen los nutrientes que necesitan. Entonces así es el Señor con nosotros. Nosotros podemos llegar
y pedirle a Él. Y debemos de confiar en Él, en que Él nos va a dar lo que necesitamos. No siempre es lo que queremos. A veces también es tan bueno que nos da lo que necesitamos y además nos da lo que queremos. Pero debemos de confiar en Él, sabiendo que si lo buscamos de corazón, así como hizo Ana, el Señor nos va a dar lo que de verdad necesitamos. Ahora, otra de las cosas importantes que aprendemos de Ana es que una mujer de fe mantiene sus promesas, aunque esto implique un sacrificio. Mire lo que dice en el versículo 24, más adelante de lo que habíamos leído. Dice: después de que lo hubo destetado, o sea, cuando el niño ya no necesitaba que lo amamantaran, lo llevó consigo al templo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Entonces Ana le cumplió la promesa a Dios. Cuando el niño tuvo la edad suficiente, ella tomó a su único hijo, que tanto le había costado tener, y lo llevó a la casa de Dios, y ahí lo entregó, y dijo: de ahora en adelante ese niño va a estar aquí para servir a Dios continuamente. ¿Habrá sido esa una decisión fácil? No. A ver, las mamás que están aquí, ¿cuántos entregarían a sus hijos para irlos a dejar a otra ciudad, allá que se queden sirviendo en una iglesia? Y peor, cuando estaban chiquitos todavía, ¿quiénes hubieran hecho eso? ¿Verdad que no? La mía tiene 6 años, yo no la doy. Sí, fue una decisión difícil, pero Ana le había hecho una promesa a Dios. Le dijo: si me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti. No le van a pasar navajas sobre su cabeza. Que esa era una señal externa, una señal física. Cuando veían un hombre así con el pelo largo, era una señal de un tipo de promesa especial que estaba descrito en el libro de la ley, que los hombres se iban a dejar crecer el pelo, no iban a tomar vino y tampoco iban a comer animales inmundos, como una señal de que su vida estaba dedicada a Dios. La vida completa de este niño iba a estar dedicada a Dios. La mamá estuvo dispuesta a hacer ese sacrificio de entregar a su único hijo, de pasar los 3 o 4 años que pasó preparando al niño, sabiendo que un día lo iba a entregar para el servicio del Señor. Fíjense que hay una historia bien conmovedora que la cuenta un señor que se llama Salomón Rosenberg. Él es un judío que sobrevivió a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, donde agarraban a los judíos y se los llevaban y los metían en unos lugares horribles, en unas prisiones horribles donde los ponían a trabajar. Y esa es la historia que él cuenta. Dice que él, su esposa, sus 2 hijos, su mamá y su papá fueron arrestados y los llevaron a un campo de concentración de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Era un campo donde las reglas eran simples. Mientras pudieran cumplir con su cuota de trabajo, les iban a permitir que siguieran con vida. Pero si se debilitaban demasiado, si estaban débiles o enfermos y no podían cumplir con su trabajo, los mataban. El señor Rosenberg vio a su mamá y a su papá el día que les tocó que se los llevaran a su muerte, porque ya estaban muy débiles para trabajar. Y él estaba preocupado porque su hijo menor, que se llamaba David, siempre había sido un niño enfermo, un niño frágil, y sentía que él iba a ser el siguiente. Una tarde, cuando Rosenberg regresó a los dormitorios que tenían, después de todas las horas de trabajo, buscó a las caras de su familia y no los encontraba, y se sentía desesperado, porque lo que hacían normalmente ellos era que en las noches, cuando regresaban, se reunían, se abrazaban como una forma de darse ánimo unos a otros. El día que él regresó y no vio a su familia, por fin logró encontrar a su hijo mayor, Josué, en una esquina, llorando y orando. Y le dijo: Josué, dime que no es verdad. Y Josué le dijo: sí, papá, hoy David no pudo cumplir su trabajo y vinieron a llevárselo. ¿Y dónde está tu mamá?, le dijo Rosenberg. Ay, papá, le dijo, cuando vinieron por David, él tenía tanto miedo y estaba llorando tanto que mamá le dijo: no tengas miedo, David. Así que lo agarró de la mano y se fue con él. Y la mamá se fue a la ejecución con el niño, y murieron el niño y la mamá.
porque la mamá estuvo dispuesta aún a sacrificar su propia vida con tal de reconfortar a su hijo. Y esta es una historia real. El hombre se llama Salomón Rosenberg, él fue el que escribió la historia de lo que le pasó a su familia. Pero no está lejos de los sacrificios que hacen las madres por sus hijos. Ana estuvo dispuesta a sacrificarse, a sentir ese dolor, a separar a su hijo de ella, con tal de cumplir la promesa que ella le había hecho a Dios. Y fíjense que no fue por gusto, porque a pesar de todo lo que yo les he contado, de cómo vivían la sociedad de ellos, de cómo el mundo prácticamente los había envuelto, así como vimos ahora que la televisión nos enseña a hacer cosas, las películas, las series, lo que nosotros vemos en las personas que no son cristianas, nos anima a los jóvenes, a los adultos, a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Nos motiva, nos dicen, hombre, si está bien, el sexo antes del matrimonio está bien que busques una pareja de tu mismo sexo, está bien probar las drogas, está bien desobedecer a tus hijos, desobedecer a tus padres, está bien que le respondas de una mala forma, está bien hacer trampa en eso, y eso es lo que nos dice el mundo todo el tiempo y nos lo va metiendo, a pesar de que ellos vivían en una sociedad así, donde estaba bien adorar a otros dioses, donde incluso los mismos hijos de Elí, el sacerdote, donde Ana llevó a Samuelito, los mismos hijos de él, Ofni y Finés, cometían atrocidades en la casa de Dios, cosas terribles, que ustedes las pueden leer más adelante en el libro de Samuel. Ellos hacían cosas horribles en la casa de Dios. A pesar de eso, Samuel llegó a ser diferente. Dice la Biblia que Samuel llegó a ser un juez justo sobre todo Israel, de tal manera que todos los de Israel lo reconocían y venían delante de él a pedirle palabra de Jehová. Fue tan importante el rol de Samuel delante de Dios que Dios lo usó a él para ungir a los primeros dos reyes de Israel. El rey Saúl y el rey David fueron ungidos, fueron elegidos por el profeta Samuel. Ahora yo les digo, esos milagros, esa transformación que Dios comenzó a hacer en el pueblo de Israel, la hizo a través de este hombre, a través de Samuel. Es más, era tanto el respaldo de Dios que dice la Biblia que el día que él ungió a Saúl para demostrarles al pueblo de Israel que Dios estaba respaldando a Samuel, Samuel oró delante del pueblo y a pesar de que les dijo, miren, ustedes saben que ahorita no es época de lluvias, ahorita es la época más seca, como que digan noviembre, diciembre, aquí en El Salvador que no llueve. Yo le voy a orar a Dios, les dijo Samuel, y Dios va a mandar una señal. Y dice la Biblia que en el momento en que Samuel oró, el día completo hubieron truenos y lluvia torrencial en un tiempo en que no era el tiempo de las lluvias, y todo el pueblo pudo ver que Dios estaba con Samuel. Ahora yo les digo, Elí, a pesar de que él tuvo una parte en la crianza de Samuel, Elí había criado dos hijos y los dos hijos fueron perversos ante los ojos de Dios. Pero el ejemplo que esta madre, una mujer de fe, una madre que confió en Dios, que estuvo dispuesta a hacer un sacrificio para entregar su hijo a Dios, el ejemplo que ella puso en Samuel transformó la vida de Samuel, de tal manera que él fue uno de los más grandes ejemplos en el pueblo de Israel. Él fue el último de los jueces, el que ungió a los reyes, el que guió al pueblo de Israel en batallas contra sus enemigos, en batallas que parecían perdidas, pero que porque Samuel iba ahí orando, clamándole a Dios, como él había aprendido de su madre, el pueblo de Israel salió victorioso. Esa es la clase de transformaciones, esa es la clase de milagros sorprendentes que Dios puede hacer a través de una madre. Ahora yo les digo a las madres que están acá y a las que van a ser madres o a los que van a ser padres o ya lo son, ¿qué cosas quiere lograr Dios a través de ustedes? ¿Qué cosas va a lograr Dios a través de sus hijos? ¿Cuál es el ejemplo que ustedes le están dando a sus hijos? ¿Le están enseñando a orar, a cumplir las promesas delante de Dios? Porque si es así, nuestros hijos van a lograr hacer grandes cosas. Si Dios usó a Samuel y a Ana para transformar el pueblo de Israel, Dios puede usarnos a nosotros y a nuestros hijos
para transformar el país donde vivimos? ¿Lo cree usted? Yo sí lo creo. Si Dios es grande, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a creer en Dios, a buscarlo en oración, a que vamos a enfrentar problemas, pero que aún así podemos salir adelante confiando en Dios, Dios puede levantar grandes guerreros de nuestros hijos. Nuestros hijos y nuestras hijas pueden ser usados por Dios para transformar a este país. Y lo vamos a ver, pero depende del ejemplo que le demos nosotros. Miren, los años que pasó Samuel con Ana, él veía a su mamá. Él veía lo que su mamá hacía, cómo su mamá oraba, cómo ella se derramaba delante de Dios. Él miraba cómo su familia se reunía a pesar de sus divisiones para poder ir y presentar sacrificios a Jehová en Silo. Él miraba eso. El ejemplo que le demos nosotros a nuestros hijos, de no decir, ay, hoy es domingo, estoy cansado, o ay, hoy quizás no voy a ir, o quizás no me ven orando, o quizás no me ven actuando de la manera correcta. Ese va a ser el ejemplo que va a impactar a nuestros hijos. ¿Cuál va a ser el ejemplo que nosotros queremos ver reflejado en ellos? Los niños hacen lo que ven. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a nuestros hijos, mira, no hagas esto, hazlo de esta forma, mira, no lo hagas así, hace esto, hace caso, niño, hace caso, pero con decirle no lo hace? Mira, una vez lo miran en el colegio al otro que está haciendo algo mal y ya salen copiándolo, ¿verdad que sí? O una vez lo miran en la casa, no, es que mi papá lo hizo, es que mi mamá lo hace así, y ya porque lo miran lo que usted hace, los niños lo copian, ¿verdad que sí? Y aún los grandes somos iguales, pero llega a tal punto que algunos niños hasta caminan igual que el papá. Bien, el mismo caminado del papá tienen, dice cuando lo miran. ¿Por qué? Porque viendo es como los niños aprenden. ¿Cuál fue el ejemplo que Samuel vio en su mamá? Una mujer de oración, una mujer de fe. Ese es el mejor legado que una mamá le puede dar a sus hijos. Enseñarles a tener una relación con Dios. No solamente querer instruirlos por el buen camino diciéndoles las cosas, sino que instruirlos por el buen camino mostrándoles cómo se vive una vida agradable delante de Dios. Y miren una cosa más importante. ¿Qué hizo Ana después de esto? Dice en el capítulo 2, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ana se dedicó a alabar a Dios, a agradecer a Dios por lo que había hecho en su vida. ¿Sí? No se alabó a sí misma, no alabó a su hijo, no comenzó a decir, miren mi hijo qué bonito me salió, miren mi hijo qué inteligente es, miren mi hijo solo en la iglesia pasa, miren lo que yo le enseñé. Como muchas veces como padres nos gusta sentir ese orgullo, ¿verdad? Llenarnos la boca, decir, este porque es hijo mío, ¿verdad? Este porque miren lo que... No, sino que Ana reconoció y dijo, qué bueno es Dios, mi corazón se engrandece, mi corazón se ensancha, se alegra por lo que Dios ha hecho. Cuando el Señor nos cumpla las peticiones de nuestro corazón, cuando veamos a nuestros hijos crecer, lograr las metas que nosotros tenemos, recordemos que es Dios el que nos ha dado ese privilegio y agradezcámosle a Él continuamente, alabémoslo a Él por los milagros que Él va a hacer, creámosle a Dios, porque de esa forma vamos a ver lo que Él quiere para nuestro país y para nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Orémosle al Señor. Padre, te damos gracias porque podemos aprender de tu palabra, Señor, porque podemos ver en tu palabra, Señor, la realidad de la vida que nosotros tenemos aún hoy en día, Señor. Vemos cómo Ana sufría, ella vivía en un tiempo en que las personas se habían apartado de ti, pero aún así ella se mantuvo fiel. Aunque los que estaban alrededor se habían apartado, ella se mantuvo fiel. Ella sufrió problemas, Señor, igual que nosotros los tenemos. Te damos gracias porque podemos entender y conocer eso, que la Biblia no habla de personas perfectas, sino de personas que sufrieron, que tenían errores, pero que se refugiaron en ti. Permítenos, Señor,
unirnos a ti, buscar en ti ese refugio que nosotros necesitamos, Señor. Saber que aunque tengamos dificultades, tú vas a estar ahí para nosotros y te buscamos, Señor, de corazón, orando, Señor. Permítenos, Señor, encontrarte y ver esa respuesta. Te pido, Señor, especialmente por las mamás que están aquí, Señor, por esas mujeres tan importantes, Señor, que tú has puesto sobre esa tierra. Porque, Señor, muchas de estas mujeres van a ser ejemplos, Señor, para hijos que van a ser pastores, para hijos que van a ser predicadores, evangelistas, Señor, para hijos que van a ser líderes, no solamente en la iglesia, sino en sus comunidades y en nuestro país también, Señor. Por esos hijos que van a traer almas a Cristo, Señor. Por esos hijos que van a hacer correr al enemigo, Señor. El enemigo lo va a ver y va a huir de ellos, Señor. No va a pasar al contrario, sino que el enemigo va a huir de ellos. Y yo te pido, Señor, que tú uses a estas madres para enseñarle a sus hijos e hijas la forma de caminar en rectitud, Señor. Que sus hijos puedan ser como Samuel, Señor. Que sus hijas puedan ser un ejemplo de castidad, Señor, de pureza delante de ti, de justicia. Que puedan ver en sus madres un ejemplo de vida de oración, de vida de fe, de vida dedicada a ti, Señor, para que ellos no conozcan otro camino, que ellos sepan cuál es el camino de la vida, Señor. Que sus hijos e hijas te puedan conocer a ti personalmente, Señor, ser salvos en ti y que ayuden a salvar a muchos otros, Señor. Usa a estas madres, Señor. Quita todo estorbo de su vida. Permíteles estar cerca de ti, Señor. Yo la bendigo en tu nombre, Señor. Te agradezco, Señor, por el don que le has dado a ella, Señor, de poder dar vida a los niños y niñas que han salido de su vientre, Señor. Gracias, Señor, porque le has dado a las mujeres ese privilegio de dar vida a otra persona, Señor. Gracias por las que están aquí, Señor, por las que nos visitan por primera vez y por las que son parte de esta familia ya, Señor. Gracias por ellas. Permítele, Señor, vivir una vida larga, Señor, con paz, con salud, que puedan ver a sus hijos y hijas crecer, Señor, que puedan ver a sus nietos y nietas crecer, Señor, y que lo hagan en tus caminos, Señor. Que ellas sean siempre un refugio que ellos puedan buscar, aun cuando ya estén grandes, Señor, cuando necesiten un consejo, cuando necesiten oración, que puedan venir a sus madres, Señor, que puedan venir a sus abuelas y que se puedan sentir, que puedan sentir ese consuelo, Señor, ese amor, ese calor que viene de ti, Señor. Así como tú dijiste, Señor Jesús, sobre Jerusalén, que tú querías reunirlos como la gallina recoge a los pollitos, Señor, y los esconde bajo sus alas. Que los hijos e hijas podamos buscar hacia nuestras madres, Señor, y que podamos sentir ese consuelo que viene de ti, Señor, en tiempo de problemas, en tiempo de dificultad, Señor, cuando la dificultad y el enemigo nos acechan. Gracias, Señor. Y si en este momento hay alguien que nunca ha entregado su vida a Cristo y quiere conocer lo que es tener un refugio, tener un lugar tranquilo, tener un corazón lleno de amor en el cual se puede refugiar, nuestro Señor tiene su corazón lleno de amor por nosotros. Si hay alguien que hoy quiere entregarle su vida a Cristo por primera vez, levante su mano para que podamos orar por usted. Nadie le va a preguntar sus pecados, nadie le va a preguntar qué ha hecho. Solamente queremos ayudarle a que usted ore, a que usted se presente delante de Dios y que le diga: Señor, yo te quiero entregar mi vida. Eso es lo que Él nos pide. La Biblia dice que si nosotros creemos en Él, seremos salvos. No somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir por las cosas que yo he hecho, sino que somos salvos por la fe. Así lo dice la Biblia en el libro de Efesios. Si alguien quiere tomar el paso de fe y decirle: Señor, yo quiero ser salvo, yo te necesito a ti, levante su mano en este momento. Hoy puede comenzar su caminar con Cristo. Gloria a Dios. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti
encontramos refugio, Señor, porque en ti encontramos paz. Ayúdanos, Señor, a enfrentarnos cada día a las dificultades que tendremos, Señor, y a poder enfrentarlas sabiendo que en ti está la solución, Señor. No nos sueltes, Señor. Tómanos siempre de la mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.